Muy buenos días, hermanos, para todos, que el Señor los continúe bendiciendo. Bueno, en esta mañana le damos gracias a Dios una vez más por estar reunidos, un grupo de sus hijos, para adorarlo, para glorificarlo y para contemplar la grandeza de nuestro Dios. Les invito de nuevo a abrir sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Daniel, el capítulo 4, donde vamos a tomar la enseñanza en la mañana de hoy. Daniel capítulo 4. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle a Él que nos dé su sabiduría, su discernimiento para entender su palabra. Padre celestial, Señor del cielo y de la tierra, Dios eterno y glorioso, te damos gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tú dominas sobre toda la faz del universo y dominas en los cielos. Todas las legiones de tus ángeles te adoran y reconocen tu grandeza. Y la tierra, y en esta tierra nosotros te adoramos y vemos a través de la creación, de la obra de tus manos, tu inmensa grandeza también. Padre, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón en esta mañana, para que de esa manera podamos entender tu palabra y el propósito para el cual tú la has enviado a cada uno de nuestros corazones. En tus manos nos encomendamos dándote gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Una vez en alguna ocasión, una niña muy pequeña le preguntó a la mamá antes de acostarse: mami, ¿quién es más grande, el diablo o Dios? Y dice la mamá: por supuesto, hija, que es más grande Dios. Y dice la niña: entonces no le tengo miedo al diablo. La grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Y hoy quiero enfocar este aspecto maravilloso sobre la grandeza de Dios, basado en el pasaje de Daniel capítulo 4, donde ya hemos leído. Ustedes tienen el maná ahí. Y entonces vamos a mirar, hermanos, a centrarnos en que ninguna criatura podrá opacar la grandeza de Dios. Ninguna criatura podrá opacar la grandeza de Dios. El término grandeza viene del hebreo rob y significa abundante, lleno, inmenso y enorme. Por su grandeza, Dios tiene dominio sobre toda su creación: estrellas, el mar, los animales, los fenómenos de la naturaleza y el hombre, por muy poderoso que éste se considere. Todos los que hemos leído la palabra del Señor y los que ya tenemos algún tiempo de estar caminando en la fe, sabemos la historia del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos de los que están aquí han oído, han leído, han sabido la historia de Nabucodonosor? Muy bien. Nabucodonosor fue el rey de un imperio llamado Babilonia, un imperio que dominó al mundo en esa época. A tal punto llegó la fama de Nabucodonosor y el poderío que tenía, que llegó a ser venerado y adorado como un dios en Babilonia y en el mundo que él dominaba. Le hicieron imágenes, estatuas, y llegó a tener un poder tan grande que los demás reyes le temblaban y se postraban y se humillaban delante de él. Entonces es donde la grandeza de Dios se hace evidente, y en el capítulo 4 que acabamos de leer aparece un testimonio que el mismo rey Nabucodonosor da, donde se refleja la altivez del hombre frente a la grandeza de Dios.
la altivez del hombre frente a la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a mirar entonces, ahí tienen ustedes su maná, en primer lugar, que la grandeza de Dios fue ignorada por el rey Nabucodonosor. Él mismo lo confiesa. Yo quiero que leamos primero los versículos 1 y 2, bueno, 1 al 3 del capítulo 4, versículos 1 al 3, para hablar de cómo encabeza Nabucodonosor ese testimonio que él va a dar. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Cuando Nabucodonosor está diciendo esto, ya había pasado por una situación difícil. Ya había pasado por una situación difícil. Es diciendo, contando por todo el proceso que Dios lo llevó a través, repito, de su grandeza, de su poder. Entonces, la primera cosa que vamos a mirar es la grandeza de Dios fue ignorada por el rey Nabucodonosor. Y ahora sí vamos a los versículos, capítulo 4 de Daniel, y vamos a mirar los versículos 28 al 30. Mire lo que dice estos versículos 28 al 30. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vamos a pensar un poquito en ese versículo, sobre todo el versículo 30. ¿Qué es lo que está haciendo Nabucodonosor ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? Nabucodonosor se está jactando de una ciudad que él había construido. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando el creyente reconoce la grandeza de Dios, nunca usa esa palabra yo. Yo hice, yo edifiqué, yo tracé mi propio destino, como pasa muchas veces. ¿Quién había dado el poder para que Babilonia fuera edificada de la forma como estaba? Dios, la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios. Cada vez que vayamos a dar un testimonio, no es yo lo hice, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero también dice el versículo que Nabucodonosor se jactaba de su fuerza y de su poder. Con mi fuerza y mi poder, dice. La Biblia nos enseña, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que la fuerza del hombre es nada delante de Dios. Yo no sé, yo no he leído, pero he oído que cuando se construyó el Titanic, los ingenieros, bueno, y que el ingeniero, quien construyó ese Titanic, dijo que ni Dios lo podía destruir. Y un pedazo de hielo que Dios usó, lo destruyó. Hace muchos años, en Venezuela, cuando el presidente Chávez estaba vivo y estaba dando uno de sus discursos, y se vino una tempestad, dijo: ni siquiera la naturaleza puede contra la revolución, y acabó con un barrio entero en Caracas. Porque Dios es más grande que cualquier hombre, por poderoso que éste se considere. Por eso, hermanos, los creyentes no debemos asumir la actitud que asumió el rey
Nabucodonosor. Él dice, con la fuerza de mi poder. Y luego dice también que construyó a Babilonia, ¿para qué? Para gloria de mi majestad. Para gloria de mi majestad. Todas las cosas que nosotros hacemos, dice la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, sea de palabra o de hecho, debemos hacerla ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que decimos, debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Incluyendo cosas tan elementales como estas, hermanos. Cosas tan sencillas como estas. Jóvenes que están aquí. Jovencitas que están aquí. Cuando usted se viste, se atavía, debe pararse frente al espejo y decir, voy a ataviarme, Señor, para la gloria de tu nombre y no para vanagloria mía. Todo lo que compramos, todo lo que el ser humano, el creyente adquiere, debe adquirirlo para la gloria de Dios. Yo he dicho muchas veces aquí, hay hermanos que Dios ha bendecido tanto, gloria a Él por eso. Les ha dado oportunidad de tener una buena salud. Y entonces cuando hay una buena salud, salen a dar testimonio y dicen, es que yo consumí el frasco, el pote, no sé qué, cómo se llama, y por eso estoy así. Otros dicen, yo estoy así por mi forma de comer, porque es que yo tengo un estilo de comer, yo soy muy sabio y como tengo un buen estilo de comer, estoy alentado. Cuando Dios quiere enfermarlo a uno, hermano, coma manjares o lo que coma se va a enfermar. Otros dicen, yo, gracias a Dios, soy un gran intelectual porque vengo de un árbol genealógico que son todos nerds. Y por eso yo soy así inteligente. La Biblia dice que Dios a quien quiere da inteligencia y al que quiere embrutecer, embrutece. Este dijo, para gloria de mi majestad. A veces leemos todos estos pasajes y hacemos teología con estos pasajes, pero poco practicamos y poca vivencia hacemos de los pasajes bíblicos a veces. El problema de Nabucodonosor fue no reconocer la grandeza de Dios. Si Dios le ha bendecido incluso con dinero, no piense que fue usted, hermano. Porque es la grandeza de Dios, es la bendición de Dios la que enriquece. La Biblia dice que Dios llevó un hombre, un muchacho inexperto, no sabía incluso de mayordomía, y lo llevó a Egipto. Se llamaba José, y donde ese hombre ponía la mano, había abundancia. La Biblia dice que todo lo que caía o lo que Dios ponía en la mano de José, ¿qué sucedía? Dios lo hacía prosperar. ¿Quién lo hizo? Dios. A veces predicamos todos estos pasajes y endiosamos a los hombres mortales y pecadores como nosotros y ponemos a José como un referente de prosperidad y que hay que hacer todo lo que José hizo para prosperar. No, tenemos es que aprender a adorar al Dios que adoró José. Adorar al Dios que adoró José. No venerar al hombre que Dios bendijo, que es otra cosa. Entonces, la grandeza de Dios, cuando es ignorada, según estos versículos, trae consecuencias tristes y lamentables para las personas. Cuando ignoramos la grandeza de Dios, caemos de lo alto y somos disciplinados por el Señor. En segundo lugar, la grandeza de Dios se hizo manifiesta en el juicio contra el rey Nabucodonosor. Hermanos, si me permiten, búsquenlo, la altivez del hombre y la grandeza de Dios. La grandeza de Dios se hizo manifiesta en el juicio contra el rey
Nabucodonosor. Se hizo manifiesta en el juicio contra el rey Nabucodonosor. Dios es grande, hermanos, para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es grande para disciplinarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces pensamos que la grandeza de Dios solo es para darme cosas que a mí me gustan. Pero también la grandeza de Dios es para hacer cosas que a mí a veces no me gusta. Entonces, este rey Nabucodonosor, grande, poderoso allá en su medio político, recibió el juicio, la disciplina del Señor por haber ignorado su grandeza. Versículo 31, vamos a leerlo, versículo 31 del pasaje que está en Daniel, versículo 31, y vamos a leer hasta el versículo 31 y 32. Mire lo que dice: y aún estaba la palabra en la boca del rey. ¿Cuál palabra? Es decir, jactándose de todo lo que él era. Cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y lo da a quien Él quiere. Ahí vino el juicio de Dios. Aquí vino el juicio de Dios contra Nabucodonosor por su soberbia. El juicio anunciado. Dice, aún estaba la palabra en la boca, es decir, la soberbia del rey. Cuando Dios le dice, el reino ha sido quitado de ti. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos, es dado por Dios. La autoridad que una persona tiene, ya sea en cualquier esfera de autoridad, es una autoridad que delegada por Dios. Y cuando Dios quiere, quita esa autoridad. El día que Él quiere, quita la autoridad. La autoridad no es propia de los seres humanos. La Biblia dice que es Dios el que establece y quien ha establecido las diferentes autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y cuando la autoridad no honra la grandeza de Dios, entonces Dios aplica el juicio sobre esa autoridad. Y valga aquí para recordar entonces que Dios le dice a Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Voy a aplicar de una vez algunos principios aquí. ¿Por qué algunos padres de familia han perdido la autoridad en el hogar? ¿Por qué hay padres de familia ignorados como autoridad en el hogar por parte de la esposa y de los hijos? Y aquí hay un ejemplo por qué es. Porque un padre que no se humilla frente a la grandeza de Dios, que no honra la grandeza de Dios, su autoridad también será echada abajo por el Dios de los cielos. ¿Por qué se irrespeta tanto desde el presidente de la República hacia abajo? Porque es que del presidente de la República hacia abajo las autoridades no se han humillado delante de Dios, y como no se han humillado ante la máxima autoridad, la grandeza de Dios, el pueblo tampoco los honra. El juicio contra Nabucodonosor por no reconocer la grandeza de Dios. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Muy bien. Será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán,
y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Este rey Nabucodonosor, que era venerado, que se postraban ante él sus súbditos, que los grandes reyes de otros lugares lo adoraban prácticamente, entonces Dios ahora lo convierte en un animal y lo pone a comer pasto, hierba con las bestias. Esa hermosura que había en él, esa apariencia imponente que había en ese rey, es vuelta nada por la grandeza de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios por su grandeza y a reconocerlo siempre por su grandeza. Y dice aquí, ¿hasta cuándo sería eso? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces el reino le fue quitado, le sería quitado, su altivez sería doblegada, el juicio sería de 7 años y el día de reconocer, y él debía reconocer la grandeza de Dios. Y entonces viene el cumplimiento del juicio anunciado contra Nabucodonosor. Versículo 43. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de gallina, y sus uñas como las de las aves. Dice la palabra del Señor aquí, que este hombre fue en su forma física desfigurado. Fue desfigurado. ¿Todo por qué? Todo por no reconocer la grandeza de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos y hermanas? Que la grandeza de Dios, que el dominio de Dios, que todo lo que el Señor es, se manifiesta también para juicio de los soberbios que no quieren humillarse delante del Señor. Hay personas que no quieren humillarse delante del Señor. Hay un salmo que dice: no seáis como el mulo, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Aquí este hombre experimentó la grandeza de Dios en el juicio. En ese juicio, repito, que prácticamente lo desfiguró. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es para usted la grandeza de Dios? ¿Qué es para nosotros como creyentes eso, la grandeza de Dios? ¿Y cómo asumo yo delante de Dios una actitud de reconocer que Él es grande? ¿Cómo asumo yo eso delante del Señor, que Él es grande, que nuestro Dios es inmensamente grande? ¿Cómo lo asumo? Entonces vamos a ir por pasos en este punto, hermanos. Primero, yo debo reconocer que yo soy creado por Dios. Hay que partir de la base de que yo soy una criatura de Dios. Y como criatura de Dios, entonces yo debo entender lo siguiente: que aún mi aspecto físico y lo que soy internamente, soy el diseño de Dios y soy lo que Dios quiso que yo fuera.
Cuando yo tengo amargura o complejos por lo que yo soy, estoy poniendo en tela de juicio y blasfemando la grandeza de Dios. Por eso, hermanos, no debemos creernos feos ninguno. Y yo siempre he dicho, cuando yo entendí ese principio, hermano, para mí ha sido una bendición saber que yo no soy feo. Usted no es feo ni es fea, hermanita. ¿Sabe por qué? Porque a mí me hizo el Dios grande, grande, grande. ¿Dios podía haberme diseñado de otra manera? Sí, pero Él quiso que yo fuera así. Y por eso hay unos altos, otros chiquitos, unos largos, otros medio redondos, unos con la cara grande, otros con la cara chiquita, unos con mucho pelo, otros con poco pelo y otros con nada de pelo. Y Dios me hizo así. ¿Qué debo hacer yo entonces cuando me pongo frente al espejo? Señor, gracias. Tú eres grande y tú quisiste que yo fuera así. Gloria a Dios por eso. Para consuelo, dijo alguien, no hay gente fea sino bellezas raras. Gracias a Dios por eso. Yo reconozco entonces la grandeza de Dios cuando empiezo a entender que soy creación de Dios. La segunda cosa que implica reconocer la grandeza de Dios es saber el propósito para el cual yo fui creado. ¿Para qué fui yo creado? En Isaías 43:7 dice, ¿para qué fuimos nosotros creados? Para gloria mía, dice el Señor, los hice, los creé, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. Entonces yo reconozco la grandeza de Dios cuando entiendo el propósito para el cual fui creado, para la gloria de Dios. Pero también reconozco la grandeza de Dios cuando yo entiendo que por mis propios medios no puedo hacer absolutamente nada. Estaba hablando con un señor que dice ser ateo, y entonces yo le estaba compartiendo el evangelio, la palabra del Señor, y entre otras cosas yo le decía, es que nosotros hasta por sentido común debemos reconocer que hay que creer y depender totalmente del Señor. Y me decía él, dígame eso de sentido común. Y yo le decía, usted sabe que nosotros en esta tierra, en esta morada que es la tierra para nosotros, que Dios quiso que viviéramos aquí, ¿usted sabe a la velocidad que va la tierra? Nosotros, cuando las hermanitas a veces pelean con el marido porque no la saca, yo las consuelo, digo, ustedes andan muchísimo en un día. En un día le da la vuelta en su propio eje a la tierra. Y en un año le da la vuelta al sol, ustedes caminan muchísimo. No, mentira, hermano, hay que sacar a las hermanitas por allá. Eso es una broma. Usted sabe qué sucedería si Dios dijera, voy a frenar la tierra, una frenada. ¿A dónde iríamos a parar? ¿No es más que se volteó un carrotanque ahí y botó un poco de petróleo? Y nos pusieron aquí a oler a feo estos días porque no hay agua para bañarnos. Usted sabe, si Dios dijera, voy a quitarles media horita el oxígeno ahí voy a quitarles el oxígeno, ¿qué pasaría? Hermano, nosotros tenemos que reconocer que todo lo que somos, que nos movemos solo por la grandeza de Dios.
y a veces nos quejamos. Mire, estamos respirando porque Dios hace que fluya el oxígeno y podamos estar vivos. Dios produjo el agua para que nosotros podamos vivir. Entonces reconocemos la grandeza de Dios cuando entendemos que delante de Él no somos nada y que tenemos que depender 100% de Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso no hizo el rey Nabucodonosor y por eso las consecuencias funestas, tristes y lamentables que tuvo que pasar. En la misma hora, dice el versículo 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Es decir, ya no estaba con los hombres y comía hierba como los bueyes. Es decir, se hizo amigo del ganado y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué vergüenza para un hombre de esos tan importante. No sé, hermano, qué tal que hubiera habido cámaras en ese tiempo y ese hombre soberbio, ahora la gente le tomaría fotografías y luego ver semejante situación. Hay algunos que pintan la figura de Nabucodonosor y da tristeza. ¿A qué condición por la maldad, por no reconocer que Dios es grande, llegó? Pero a la vez refleja ese juicio, cuán grande es nuestro Dios, todo lo que Él puede hacer. En tercer lugar, la grandeza de Dios se hizo manifiesta en la restauración del rey Nabucodonosor. Se hizo manifiesta la grandeza de Dios en la restauración del rey Nabucodonosor. En el versículo 34 dice que Nabucodonosor ya ahí reconoce la grandeza de Dios. Usted no ha notado, hermanos, que casi siempre nos pasa a los seres humanos lo mismo, incluyendo los creyentes. Cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Cuando todo está bien, atribuimos nuestros éxitos, nuestros logros, nuestros triunfos a nuestra propia fuerza, a nuestras propias capacidades. Pero cuando ya viene el tiempo en que ya nos dimos cuenta que no somos capaces, que no podemos, entonces levantamos los ojos al cielo para reconocer a nuestro Dios. Y eso es lo que pasa aquí con Nabucodonosor. Y gloria a Él, porque nos permite reconocer nuestros pecados, nuestras maldades. Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios. Versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Nabucodonosor mientras no fue restaurado? Comiendo pasto con el ganado. Y allá desde ese lugar de humillación triste y lamentable para el rey, entonces dice el rey, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor, porque él está dando el testimonio, alcé mis ojos al cielo. Ya no empezó a contemplar la gran ciudad de Babilonia. Ya no estaba admirando lo que él había construido. Ya lo terrenal se quedaba abajo y ahora levanta los ojos. ¿A dónde? Al cielo. Eso es lo que había que hacer desde el principio. Cuando el creyente aprende a caminar levantando los ojos al cielo para contemplar y honrar la grandeza de Dios, tiene la bendición segura. Ustedes recuerdan, quienes leemos la palabra del Señor, que hemos estudiado la historia de Israel, cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos por el Señor, y ustedes recordarán que al lugar donde Abraham llegaba, antes de cualquier cosa que hacía, levantaba un altar, alzaba los ojos al cielo para adorar a Dios. Eso era lo primero que hacía.
A diferencia de su sobrino Lot, cuando ya hubo una dificultad entre los siervos del uno y del otro y tuvieron que abrirse, mientras Abraham miraba al cielo para adorar a Dios, Lot miraba para abajo. Sonido, sí. Sí. Bueno, hermano, esto sucede, si esto no es cosa para... Muy bien. Decía, mientras Abraham levantaba los ojos al cielo para adorar a Dios, Lot miraba hacia abajo a ver dónde encontraba la mejor tierra para apoderarse de ella. Y obviamente Lot escogió la mejor tierra, la llanura. Y saben ya qué pasó, ¿cierto? Porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Entonces él levantó los ojos al cielo, Nabucodonosor, estamos en el versículo 34, y luego dice, y mi razón me fue devuelta. Ya no dice, ya tengo mi propia razón, ahora reconoce, levanté los ojos al cielo, y ¿sabe cuál es la idea? Dios me devolvió la razón. Ahora no soy yo, fue Dios quien me devolvió la razón. ¿Quién le había quitado la razón a Nabucodonosor? Dios. Lo volvió loco por no reconocer la grandeza del Señor. Ahora él reconoce que Dios le devuelve la razón. Y dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué el que vive para siempre. Ahora es un creyente genuino. Ahora es un verdadero creyente y me llama la atención, bendije al Altísimo. Él se creía el Altísimo. Él pensaba que era lo más grande que había, pero ahora reconoce que el Altísimo es el Dios, Jehová de los ejércitos. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Es decir, reconoce que Dios es eterno, que Él es el que Dios es el eterno. Y luego dice, cuyo dominio es sempiterno. Es decir, que el Señor Dios Todopoderoso es el único que domina por todas las edades, y dice, y su reino por todas las edades. Cuando reconozco la grandeza de Dios, eso es lo que sucede. Exalto la gloria, la grandeza de mi Dios. Antes de cualquier cosa, hermanos, todos los días hay que, antes de pronunciar cualquier palabra, cualquier mortal, hay que exaltar la gloria y la grandeza de Dios. Yo siempre he dicho aquí, hermanos, ustedes me han oído más de una vez, por principio Dios me permitió entender esto que les voy a decir. Yo ni saludo, ni le doy un beso a mi mujer en la mañana antes de honrar y glorificar el nombre de mi Dios. Primero la gloria y la honra del Señor. Mi mujer no se pone celosa, yo le he dicho que la más beneficiada que yo adore a Dios, tal vez aquí en esta tierra, es ella misma. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Reconoce la grandeza de Dios. El versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. ¿Quién creyera que el que levanta, manda hacer una estatua, un monumento para que se arrodillen y lo veneren? El que se considera el Dios del mundo conocido en esa época, el que se cree el omnipotente allá en Babilonia, ahora dice, todos, escuche bien, todos incluyéndome yo, dice Nabucodonosor,
los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque a veces, incluso oímos unos sermones lamentables hoy día, donde se cuestiona la obra de Dios y donde se cuestionan aquellos creyentes que reconocen que delante de Dios no son nada. Yo escuchaba por allá un predicador que decía que el himno Más allá del sol era una herejía, porque decía, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y decía el predicador, de esos predicadores modernos, antibíblicos, que era que el himnólogo estaba declarándose pobre. Es que, hermano, las palabras de los hombres, escuche bien, para aquellos que hoy día predican y creen que la palabra de los seres humanos tiene poder, Nabucodonosor aquí ya convertido y guiado por Dios dice que los hombres delante de Dios no somos absolutamente nada. ¿Y cómo vamos a atribuirle poder a las palabras de los mortales? Quien dice hoy día que las palabras del hombre tiene poder, entonces es un Nabucodonosor que todavía no ha sido restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Dice el rey aquí, cuando ya tiene la experiencia con Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo allá arriba y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque Él hace lo que quiere. Yo he predicado más de una vez aquí, hermanos, cuando se muera un ser querido nuestro, cuando se muere, por muy allegado y por mucho que despierte nuestros sentimientos, no tenemos permiso ni licencia para cuestionar a Dios por lo que hizo. Nabucodonosor entendió eso. Entender la grandeza de Dios es saber que todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto, incluyendo la creación de nuestra vida, como dije antes. La formación, Dios me hizo así y Él es perfecto y me hizo a mí de manera perfecta, y gloria a Dios por eso. También Nabucodonosor da testimonio de su restauración, reconoce la grandeza de Dios y da testimonio de su restauración. En el mismo tiempo dice, mi razón me fue devuelta, dice el versículo 36, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y escuche esa frase ahí, esa última oración. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ya no está diciendo yo lo hice. Él dice, fui ¿qué? Restablecido. Fui restablecido. Es decir, Dios me restableció. Dios me dio todo lo que un día me quitó por mi pecado, por mi soberbia, por no entender cuán grande es Él y por no aceptar cuán grande es Él y por no adorar su grandeza. Ahora Él me volvió a dar todo lo que yo había perdido. Y habla de varias cosas: la razón, la majestad, la dignidad, la grandeza. Y también dice aquí, todo el reino y los súbditos volvieron a reconocerlo como el rey. El versículo 37 dice que Nabucodonosor ahora alaba la grandeza de Dios. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Y ahí está la conclusión de su testimonio. La grandeza de Dios es para ser exaltada. La grandeza de Dios es para ser reconocida. La grandeza de Dios es para ser alabada y glorificada. Hermanos, cuando nos creemos más que los demás, estamos ignorando la grandeza de Dios. Cuando subestimamos a las personas diciendo, Él no puede porque yo sí sé y Él no sé, Él no puede y yo puedo, estamos subestimando la grandeza de Dios. Y cuando subestimamos la grandeza de Dios, estamos expuestos al juicio implacable de Dios, que tiene poder para humillar a quien Él quiere, como reconoce Nabucodonosor. Hace un tiempo yo les decía, les daba esta ilustración de la soberbia y de la grandeza, de la soberbia del hombre y la grandeza de Dios. Que llegó un predicador a una iglesia con un estilo de esos de torero. Ustedes saben cómo caminan los toreros. Y llegó y había una hermanita humilde poniéndole cuidado al predicador. Pasó ese predicador aquí adelante con esa pinta de torero. Y los predicadores, quienes están aquí que predican, saben que hay días que uno pasa al púlpito y dice uno, hoy me fue mal, hoy no dije nada, hoy no llegué como yo quería, y se baja uno frustrado. A veces nos pasa eso. Y ese predicador llegó allá con esa pinta de torero y empezó a pasearse de una parte para otra y se enredó en el bosquejo que iba a predicar. No, y eso no dio cómo hacerlo bien. Se bajó cabizbajo, humillado, ya no con pinta de torero, ya humillado, y se sentó allá en las primeras sillas del templo. Y cuando terminó el culto, la hermanita que le estaba poniendo cuidado a él se vino y se le sentó al lado y le dijo, hermanito, si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Y yo quiero terminar leyendo Éxodo capítulo 15 y el versículo 7. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Éxodo capítulo 15 y el versículo 7. Escuche lo que dice. Vamos a leerlo juntos más bien. Éxodo 15, 7. Dice así: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Amén. Vamos a orar, hermanos, al Señor, y que esta lección del rey Nabucodonosor, este testimonio que este rey narra en este pasaje, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, nos sirva a nosotros para entender a plenitud que no debemos jactarnos, que no debemos ser soberbios, y que lo que somos, pues lo somos, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, que lo que hemos alcanzado no es que yo lo haya alcanzado, sino que Dios me lo ha dado. Y en ese orden de ideas podamos humillarnos en todo, incluso en la belleza. Hay personas que tienen una apariencia bonita y se jactan y con eso humillan a los otros, en lugar de decir lo que yo soy es porque Dios me lo ha dado. Vamos a orar y vamos a adorar la grandeza de Dios juntos. Padre celestial, Señor del cielo y de la tierra, tú eres Dios eternamente y para siempre. Y tú eres grande en amor, en misericordia, y tus obras son inmensas, son grandes,
que humanamente no las podemos entender. Tú haces lo que quieres, exaltas a quien quieres y humillas a los que se rebelan contra ti. Oramos, Señor, que nos ayudes para que día tras día podamos nosotros levantarnos y, como Nabucodonosor, cuando ya empezó a ser restaurado, levantar los ojos al cielo para reconocerte y para adorarte como nuestro Dios que eres. Gracias por mis hermanos que han venido en esta mañana, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de leer esta porción de tu palabra que nos muestra cuán grande eres tú, Señor, y cómo ninguna criatura, ningún ser humano, por grande que éste pueda considerarse, puede opacar tu grandeza, tu gloria y tu majestad.